Bueno, buenas tardes a los que no he saludado. Soy el profesor Juan Pablo Sajú, licenciado en Teología Bíblica. Tengo a cargo esta cátedra de la diplomatura. También tengo la licenciatura en Nuevo Testamento 2 y Nuevo Testamento 1. Así que, bueno, un poco mi especialidad es el Nuevo Testamento. Entonces, digamos, por eso me dedico, digamos, a dar clases sobre el Nuevo Testamento especialmente, ¿no? Les digo de una cuestión práctica, los que ya vienen a esta clase, como les decía al principio, no hace falta que rindan después sobre esta clase. Los que no han podido venir por diversas circunstancias van a tener que rendir un trabajo compensatorio que se llama. Es un pequeño trabajo de multiple choice o verdadero y falso, cortito. Es solamente para ver que escucharon el video y vieron el PowerPoint, ¿ok? Entonces, lo que voy a hacer después de esta clase, calculo que mañana, voy a subir este video y también voy a subir el PowerPoint. Va a estar a disposición de ustedes, pero les repito, los que han venido a la clase, no hace falta que... Creo que hay algún micrófono prendido, me parece. Bueno, no hace falta que vengan a la clase, perdón, no hace falta que rindan esta clase, sino que ya está aprobada. Los que no han venido van a tener que rendir el trabajo compensatorio. Ahora, una cosita más. Para yo saber, porque ustedes son 11 hoy día, quienes han venido, acá viene un muñequito que dice, no olvides tu selfie, ¿ok? Que nos sirve para saber si viniste. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Fíjense, yo tengo el celular acá, y entonces lo que hacen es sacarse una foto, digamos, ponen así, con la pantalla atrás, ¿no? Y entonces se sacan la foto. Se ríe Natalia. Bueno, de ese modo yo voy a poner... ¿Y cómo le mandamos, profe, esa foto? Eso es lo que voy a explicar ahora. Voy a abrir una... ¿cómo es? Digamos, un foro donde va a decir, estuve en la clase de tal día. Estuve en la clase de tal día. Y entonces cargan la foto ahí. Y listo, se acabó. Digamos, o sea, no tiene que hacer más nada. Entonces, listo. Digamos, eso sería la cosa. ¿Ok? ¿Se entiende ahí? Entonces, mientras yo estoy hablando, sáquense la fotito y después van a ver ahí, yo estuve en la clase y entonces ahí cargan la cosa. Porque así yo sé que vinieron a la clase, listo, y no saben, no hace falta que rindan. Bien. O al final nos podemos sacar una foto todos juntos. Todos juntos. Está bien. Bueno. Entonces, bueno, listo. Empezamos con la clase para que no se nos haga tan tarde. Yo, como ustedes han estudiado y están estudiando la parte de San Pablo y el Apocalipsis, para que veamos todo lo que sería después de los Hechos de los Apóstoles hasta el Apocalipsis, nos falta ver las cartas que se llaman católicas, las cartas católicas, que incluyen estas 4 cartas. O sea, no son 4 cartas, son más, pero los que le escriben Santiago, Pedro, 1 y 2,
Juan, o sea, después viene Judas, una de Judas y 3 de Juan. Son 3 cartas de Juan. Entonces, yo destino esta clase a enseñarles, básicamente, tenemos una hora, entonces por eso no voy a hablar, digamos, no voy a dar un libro así que dure 4 o 5 horas, sino las bases esenciales de estas cartas. ¿Ok? Después, si quieren seguir estudiando, está el tema de la licenciatura en educación religiosa, y ahí en la licenciatura estas cartas se ven como seminario. ¿Qué quiere decir? Ustedes trabajan sobre estas cartas durante todo el cursado. Y entonces es mucho más profundo, mucho más... como ustedes están haciendo la diplomatura, está buena esta clase, pero si quieren seguir estudiando y profundizando en la Sagrada Escritura, es lindo también pensar en el tema de la licenciatura. ¿Ok? Bueno, empezamos entonces con esta clase. Vamos a la primera carta, que es la carta de Santiago. La carta de Santiago es muy interesante. Es muy interesante. Hemos escuchado un montón de veces de hablar de la fe sin obras es cosa muerta. Entonces, ese es el centro de la carta de Santiago. La fe en las obras. O sea, ¿cómo sé que hay fe? Y mostrame tus obras y por tus obras voy a conocer tu fe. ¿Ok? Entonces, es muy importante ese centro. Ya vamos a ver detalles de la carta, pero quiero hacer el centro. Lo voy a hacer con todas las cartas para que ustedes tengan una visión de lo que es más importante en las cartas católicas. Bueno, entonces, Santiago. ¿Qué es lo que enseña Santiago? Y que para que las personas puedan saber que yo tengo fe en Dios o fe en Jesucristo, tengo que mostrar las obras. Entonces, eso sería el verbo. ¿Quién escribió la carta? Esto es un dilema porque hay varios Santiagos, ¿no? Por más que él dice que es Santiago, ahora ¿cuál de los Santiagos es? ¿No? Esperen un poquito, lo vamos a ir corriendo de a poco el libro. Vamos al primero. Dice, en Gálatas, San Pablo dice que es el hermano del Señor. Santiago, el hermano del Señor. Entonces ya tenemos un dato que es una persona muy importante dentro de la jerarquía de la iglesia. ¿Sí? Porque es hermano de Jesús. Hermano no necesariamente es hermano de sangre, sino en ese tiempo, y eso lo hemos escuchado muchas veces, y así es familiar. ¿Sí? Puede ser familiar o muy cercano también, eso se puede conseguir. Fíjense que, entonces, ¿a qué Santiago se refiere San Pablo en Gálatas 1:19? Apenas empieza la carta a los Gálatas, cuando San Pablo va a Jerusalén. Bueno, ese es el primer dato. El segundo, Santiago, el apóstol, hijo de Alfeo. Ese es uno. Cabeza de la iglesia madre, ¿no? El hijo de Alfeo es el hijo de María, pero no de la Virgen María, sino de María de Cleofás, que es la hermana de la Virgen María. Entonces, este Santiago es Santiago el menor. ¿Y por qué dice cabeza de la iglesia? Porque el Santiago que se hizo cargo de la iglesia de Jerusalén, ¿sí?, es Santiago el menor. ¿Y por qué no el mayor? Que era más grande, no era hermano de él, pero era más grande y tenía más prestigio, si se quiere. Hay alguien que ha prendido el micrófono. Bueno, este es el apóstol, hijo de Zebedeo, ¿sí? El hijo del Zebedeo es Santiago el mayor. Pero se descarta el hijo del Zebedeo porque él muere
muere mártir, se cree más o menos en el año 44. Y la carta se cree que también fue escrita más o menos un poquito antes del Concilio de Jerusalén, que fue en el 47. Sin duda que fue escrita antes del 62 porque Santiago, el hijo de Alfeo, murió en el 62. También muere mártir, pero después. ¿Ok? Entonces, ¿quién es este hermano del Señor? No es Santiago el Mayor, porque ya había muerto cuando se escribió esta carta. ¿Sí? Ya había muerto mártir. ¿Ok? Entonces, la probabilidad de que el autor de la carta puede ser, es por lo que se inclinan la mayoría de los exégetas, es el hijo de Alfeo, o sea, Santiago el Menor, uno de los apóstoles, el hijo de María de Cleofás. Hay otro Santiago más, que es el padre de Judas, no de Judas Iscariote, sino Judas Tadeo, que escribió una carta, digamos, no el padre, sino Judas, pero este se descarta totalmente porque no, es imposible que él haya escrito este tipo de cartas. Entonces, ¿con quién nos quedamos? La mayoría de los exégetas se inclinan porque el autor de la carta de Santiago fue el apóstol Santiago el Menor, el hijo de Alfeo, cabeza de la iglesia de Jerusalén. Bueno, ahí un poco pusimos en claro quién es este autor, el autor de la carta, Santiago el Menor, que muere mártir igual que Santiago el Mayor, pero un poco después. ¿Qué género literario? Esto es importante, es muy importante. ¿Por qué? Porque es una carta del Nuevo Testamento, sin embargo, es un libro sapiencial. Tiene muchísima sabiduría dentro. Tiene muchísima sabiduría. Entonces, ¿sabiduría para qué? Para enfrentar los problemas y ayudar a otros. En ese tiempo empieza todo el tema de la persecución. De hecho, Herodes Agripa es el que mata a Santiago, ¿no? O sea, en el tiempo de Herodes Agripa. Entonces, en ese tiempo había una revuelta y una persecución de los cristianos. Entonces, es muy importante, no solamente por eso, sino porque estamos en Jerusalén, y en Jerusalén es ciudad también de los judíos, y entonces los judíos querían seguir con las leyes del Antiguo Testamento. Entonces había que explicarle a los nuevos cristianos, que algunos y muchos de ellos eran judíos conversos, por qué Jesucristo es el Mesías, por qué Jesucristo es la opción, y por qué hay que elegir a Jesucristo para la salvación. ¿Ok? Entonces, es importante tener una gran sabiduría en ese tiempo, para poder explicarle y calmar los problemas que había de persecución y de ideología en ese tiempo. Si ven la carta a los Gálatas de San Pablo, el problema central de Gálatas es precisamente los judaizantes, aquellos judíos que se habían convertido al cristianismo, no todos, un grupito, pero que no quería dejar el judaísmo. Y entonces jugaban a dos puntas. Y querían que los gálatas jugaran a dos puntas. Y entonces San Pablo se enoja con ellos. Se enoja con los gálatas. Porque dice, rápidamente has seguido otro evangelio, dice San Pablo. Otro evangelio, ¿cuál es? El de los judaizantes, no el de Jesucristo. Bueno. Entonces seguimos con Santiago. Es un libro sapiencial, tiene mucha sabiduría. ¿Dónde se centra esa sabiduría? En una fe madura, en la acción. Una fe madura en la acción. ¿Ok? O sea, es lo que decíamos al principio, en las obras. ¿Cómo muestro que yo tengo fe en las obras? Entonces, es una literatura, esto es muy importante, mira. La Sagrada Escritura no tiene vuelta.
Vos la podés elegir o no, eso sí, sos libre, ¿sí? Pero en muchas partes es exhortativa, te dice lo que hay que hacer. Si vos lo elegís, lo tenés que hacer. Si no lo elegís, listo, te fuiste para otro lado. Pero te dice claramente lo que hay que hacer. Es lo que hace Santiago. Ok, mostrame tus obras y así me voy a dar cuenta de la fe que tienes. Por eso es exhortativa. A ver, quiero ver, quiero que me muestres, ¿no? Esto se le llama en la antigüedad, en los griegos, se le llama una parecida, es parecida a las diatribas griegas. Las diatribas griegas eran eso, una exhortación, ¿no? Ustedes, si han escuchado, bueno, la Ilíada, la Odisea y la han leído, ¿sí? Son épicas, con mucha fuerza, pero muestran la fuerza de los griegos y toda la sabiduría y la conquista y todo se da junto, ¿no? Alejandro Magno, digamos que conquistó medio mundo conocido, ¿sí? Muestra esa diatriba, o sea, los anima a los demás a que conquisten el mundo para los griegos. Bueno, en este sentido, nosotros movemos a los demás para que encuentren la verdad, para que encuentren la fe. Eso es lo que hace Santiago en su carta. O las catequesis judeo-cristianas también tienen el mismo aspecto, ¿no? Tienen el mismo aspecto. Vamos a la estructura de la carta. Esta es solamente la estructura, no es que me voy a detener demasiado, la van a tener para seguirla si quieren. Fíjense que tiene un prólogo en el capítulo 1 del 1 al 18, donde está el tema de la tentación, la sabiduría y la vida cristiana. ¿Vieron? Es una unión, ¿no? La vida cristiana unida a la sabiduría, y ahí tener cuidado con la tentación, para no perder esta sabiduría, ¿sí? Así empieza la carta. Posteriormente, poner en práctica la palabra de Dios. Esto es importante. Santiago le dedica, no sé si la misma cantidad de palabras o de tiempo que a la fe, el tema de la palabra. La palabra no solamente dentro de nuestro corazón, sino la palabra hablada. Tener cuidado con lo que se dice. Y en eso es muy lindo, digamos, la carta, porque le dedica mucho tiempo a las personas que hablan mal, no que hablan un idioma distinto o que no se entienda, sino que hieren a las otras personas con sus palabras, ¿no? A eso se refiere. Cuidado con la lengua, dice él. Cuidado con la lengua, porque puedes herir a los demás. Y entonces en ese sentido la palabra de Dios adquiere un valor, no solamente del concepto que yo concibo en mi mente, sino cómo lo transfiero a los demás. Por ejemplo, de Santo Domingo se decía, o hablaba con Dios o hablaba de Dios. O hablaba con Dios o hablaba de Dios. Digo, ¿no? Siempre tener cuidado qué es lo que se dice, con quién estoy hablando, cuidado, ¿no? Más, bueno, en este tiempo a mí me gusta mucho, yo soy teólogo bíblico, entonces siempre me gusta llevar la Sagrada Escritura a la vida diaria, ¿no? Y digo, en estos tiempos de pandemia, donde estamos todos un poquito dolidos y queremos salir y todo eso, o estamos todos juntos en familia, es muy fácil que se hieran entre ellos, ¿no? Entre nosotros. Y entonces, bueno, hay que tener más cuidado que antes, en ese sentido. Pedirle a Dios que nos dé la fuerza y todo eso. Bueno, en el centro, la verdadera religión, ¿no? Las exigencias de la fe. Este es el centro de la carta. En el capítulo 2, 14, 26, vamos a leer un poquito, muy poquito, para que vean la fuerza de esta carta de Santiago. Fíjense, yo he señalado algunas. En el versículo 14 empieza, ¿de qué sirve, hermanos míos, que alguien diga tengo fe, si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo la fe? Dice Santiago. Más abajo en el 17 dice,
Así también la fe, si no tiene obras, está realmente muerta, dice. Es fuerte, ¿no? Por eso yo decía diatriba, te incentiva. La cosa es así, no tiene un doblez. ¿Ok? 18. Y al contrario, alguno podrá decir, tú tienes fe, pues yo tengo obras. Pruébame tu fe sin obras, y yo te probaré por las obras mi fe. Te probaré por mis obras mi fe. Entonces, es importante ese es el capítulo 2. Para terminar, va terminando con estas palabras. Del mismo modo, Rahab, la prostituta, dice, ¿no quedó justificada por las obras dando hospedaje a los mensajeros y haciéndoles marchar por otro camino? Porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta, ¿no? Entonces, es fuerte, por eso es diatriba, es incentiva y deja claro lo que quiere enseñar y habla concretamente de las obras y la fe. Después, para abajo, va a hablar del tema de la lengua, tener cuidado, ¿no? La grandeza y los límites de la palabra humana, ¿no? De la palabra humana. Fíjense, solamente leemos un poquito. Dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, hermanos míos, sabiendo que nosotros tendremos un juicio más severo, pues todos caemos muchas veces. Si alguno no cae hablando, es un hombre perfecto, capaz de poner freno a todo su cuerpo, dice él, ¿no? O sea, hay que tener cuidado, o sea, hay que ser lo suficientemente fuerte para cuidar la lengua, ¿no? Para cuidar lo que se dice. Así también dice, la lengua es un miembro pequeño y puede gloriarse de grandes cosas. Mirad qué pequeño fuego abraza un bosque tan grande, ¿no? Dice, haciendo referencia a lo siguiente, ese miembro tan pequeño que es la lengua puede armar un bosque, quemar un bosque entero, ¿no? Haciendo referencia a que puedo ocasionar un problema grande, ¿no? Entonces, por eso él incita a cuidar el tema de la lengua. Por eso termina con el tema de la vanidad, ¿eh? Y la inmoralidad de las riquezas, ¿no? ¿Por qué? Es el tercer tema que van a encontrar en la carta, el tema de la pobreza. Él dice, hay que inclinarse por el tema de la pobreza, ser pobres de espíritu, ¿no? Para heredar el reino de los cielos. Bueno, eso es un poco la carta de Santiago, que la pueden ver aquí dividida en tres básicamente. Recién era demasiada división, ahora la podemos dividir en tres, que es el centro de la carta. La necesidad de las obras para que la fe muestre su veracidad, el uso de la lengua, hay que tener cuidado, lo que decía recién, y para terminar, la palabra en ejercicio de las funciones del maestro, o sea, ser maestros para enseñar dentro de la comunidad. Y a la vez, no cualquiera puede enseñar, sino el que es maestro, ¿no? O sea, el que sabe qué es lo que está diciendo, porque si no, corre el peligro de herir. Bueno, vamos a las cartas de Pedro. Está linda la carta de Santiago, muy buena. De más está decirles que vayan y léanla. Las cartas son cortitas, digamos, o sea, pero tienen toda esta fuerza que yo les estoy diciendo. Bueno, ¿cómo podemos definir esta primera carta de Pedro, ¿no? La primera carta yo la defino así: la fuerza del Espíritu Santo para la comunidad. ¿Por qué? Porque todo el primer capítulo de la carta de Pedro, no todo el capítulo incluso, ¿no? Parte del capítulo, San Pedro hace una catequesis perfecta de lo que es el cristianismo en pocas palabras. Y eso muestra, primero, sabiduría,
y segundo, la fuerza del Espíritu que lo mueve para mover a las demás personas. Fíjense que el apóstol dice lo siguiente, capítulo 1, versículo 2. Según el previo conocimiento de Dios Padre, con la acción santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo. Ahí ya habló de la Trinidad. Fíjense, según el previo conocimiento de Dios Padre, con la acción santificadora del Espíritu. Tercero, para obedecer a Jesucristo y ser rociado con su sangre, la salvación que viene por Jesucristo, a vosotros gracia y paz abundante. Está saludando con una catequesis perfecta de cómo la Trinidad se hace hombre, en el caso de Jesucristo, se hace hombre para salvarnos, muriendo en la cruz, en un solo versículo. Por eso la fuerza del Espíritu, ¿no? De la sabiduría que tiene San Pablo. Fíjese, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien, por su gran misericordia, mediante la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos, nos ha regenerado a una esperanza viva, a una herencia incorruptible, inmaculada e inmarcesible, o sea, sin mancha, reservada en los cielos para vosotros. O sea, está todo ahí. O sea, Jesucristo vino a salvarnos para que nosotros vayamos al cielo. Eso es lo que está diciendo. Con palabras hermosas también, ¿no? Con toda la... Dice, a quien el poder de Dios, por medio de la fe, protege para la salvación dispuesta ya a ser revelada en el último tiempo. Sigue hablando de la salvación. Por lo cual, rebosáis de alegría, alégrense, ¿no? Aunque sea preciso que todavía por algún tiempo seáis afligidos con diversas pruebas. Esto es muy importante. Aunque por un tiempo seas afligidos por diversas pruebas. Fíjense que Pedro le está hablando a los cristianos de Jerusalén. Esto es muy importante. ¿Por qué les digo esto? Porque el centro de la carta lo va a centrar no solamente en esta catequesis, sino en otro texto que yo les voy a decir, les voy a explicar un poquito más adelante. Fíjense. Bueno, con respecto al autor, no hay duda de que sea Pedro, cabeza de la iglesia, ¿no? Tú eres Pedro, sobre esta iglesia edificaré mi iglesia. Es ese Pedro y no hay otro. No hay duda, en la tradición, los santos padres, todos coinciden en eso, Eusebio, Clemente Romano, Policarpo, Justino, el pastor de Hermas, San Ireneo, Tertuliano, San Clemente de Alejandría, Orígenes y Cipriano, ¿no? Los padres. Dentro, con el argumento interno en la carta, también, ¿no? Lo podemos ver en el capítulo 5.1, en el 2.21, sí, al 24, el 1.8 y el 5.13, ahí podemos ver que es el mismo Pedro el que escribe, ¿ok? Entonces, en eso no hay problema como había problemas con la carta a Santiago. Bueno, la estructura de la carta, voy a ir rápido para poder tener tiempo de explicar, porque todavía me queda San Juan. La introducción es un saludo y acción de gracias que la vimos recién. Yo les digo, se los vuelvo a repetir, léanlo, estas cartas, porque tiene una fuerza, digamos, es una cosa hermosa. Y ahora con una pequeña explicación, introducción que les estoy dando, lo van a poder gozar, no porque yo sepa mucho, sino porque realmente a veces necesitamos una guía para saber cómo leer la Sagrada Escritura, ¿no? Después el Espíritu Santo los va a inspirar a sacar un montón de cosas más de las que yo estoy diciendo, ¿no? Pero fíjense, primera serie de exhortaciones, ¿sí? A la santidad, eso también lo hemos escuchado. Jesucristo nos viene a salvar, eso es importante. Listo. ¿Ven qué sencilla que es la fe cristiana? O sea, nada, Jesucristo se hace hombre, nos salva, carga con todas nuestras faltas,
pasadas, presentes y futuros, y nos salva. Es tan clara como demandante, decimos, porque debemos cumplir lo que, digamos, con lo que Jesucristo nos vino a traer, que no es otra cosa que el amor, ya lo vamos a ver en Juan. ¿Okay? Bueno, la segunda serie de exhortaciones es cómo vivir cristianamente, y esto es importante porque se va a notar en la tercera serie de exhortaciones. En la segunda es cómo vivir cristianamente según la propia condición y de cara a las persecuciones. ¿Por qué? Porque es el tiempo de persecuciones ahí. De hecho, digamos, cuando Pedro está en la iglesia de Jerusalén, matan a Santiago. Bueno, y antes de Santiago habían matado a Esteban. ¿Ok? Entonces, es importante ver que los cristianos sufrían mucho. Tanto de parte, digamos, después, cuando avanza el Imperio Romano, en el tiempo, no solamente sufren por causa de los romanos, sino también por parte de los judíos, como decía en el tema de los judaizantes. Pero fíjense que esto, yo quiero hacer notar esto, y nos va a ayudar a nosotros en la vida propia. El sufrimiento de los cristianos y la pastoral de la conducción. O sea, cómo vivir en tiempos de sufrimiento. De hecho, el Papa Francisco ahora es tiempo de sufrimiento, porque está todo el tema de pandemia y todo eso. Y dice, los cristianos, nosotros tenemos el deber, antes de la pandemia, él había dicho, son tiempos donde nosotros debemos ser los profetas del tiempo, decía, ¿no? Ser profetas en este tiempo. Y ahora nos da la posibilidad, por tener la fuerza del Espíritu, de poder contener a los demás y ayudar a los demás a llevar este tiempo difícil de pandemia. ¿Ok? Entonces, es un tiempo difícil. Nosotros cristianos tenemos la obligación, porque tenemos la fuerza del Espíritu, de dar fuerza a los demás. Así, ¿no? Entonces, pedir la fuerza del Espíritu. Entonces, por eso, esta carta nos ayudaría mucho a leerla. Por esto, el género literario, fíjense que es una carta, una verdadera carta. Realmente él escribe una carta. La otra se parece más a la sabiduría, por ejemplo, Santiago, ¿no? En el caso de Pablo, algunas son exhortaciones o catequesis, pero esta es verdaderamente una carta, la carta de Pedro. Hay elementos tradicionales, la catequesis que yo le decía, y también la liturgia. La tradición primitiva hace referencia a los judíos. ¿Por qué? Por esto último. Se le llama a la carta de Pedro el Mateo de las cartas del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Mateo le hablaba a los judíos conversos. San Pedro también, porque estaba en Jerusalén. En cambio, Pablo, que estaba en Antioquía, le va a hablar más a los gentiles, a los paganos. Habían dos centros grandes del cristianismo en la antigüedad. El centro de Jerusalén, donde estaba la iglesia dirigida por Santiago el Menor, pero que la cabeza total de toda la iglesia era Pedro, y la iglesia de Antioquía dirigida por Pablo y Bernabé. ¿Ok? Seguimos. La iglesia. Dios nos hace un pueblo nuevo. Esto es importante. Somos un pueblo nuevo. ¿No? Entonces, hay dos partes. El autor y los destinatarios, ¿sí? Ya se los he dicho, le escribe sobre todo a los cristianos conversos, a los judíos conversos, y nos llama a ser santos. Nos llama a ser santos. Fíjense, acá me voy a detener en uno de los puntos, acá hay 4 de los que habla la carta. Fíjense que tenemos la caracterización de los cristianos como forasteros y peregrinos. En este me voy a detener, ya enseguida lo explico. Los deberes de los cristianos en relación a las autoridades civiles, dar al César lo que es del César.
los deberes de los esclavos cristianos, porque la esclavitud estaba en boga en el Imperio Romano, y por último, los deberes de los cristianos en general, como expresa la mención a las persecuciones. Me quiero detener en esta primera parte, ¿sí? Fíjense, lo voy a leer, son 2 versículos chiquitos que están en el capítulo 2, versículo 11 y 12. Fíjense, dice lo siguiente: queridos, os exhorto a que, como extranjeros y forasteros, 2 cosas, extranjeros y forasteros, son 2 cosas distintas. Otras traducciones hablan de forasteros y peregrinos. Son 2 palabras distintas, no se repiten, no significan lo mismo. Bueno, os abstengáis de las apetencias carnales que combaten contra el alma. Y después sigue en el 12, tened en medio de los gentiles una conducta ejemplar a fin de que, en lo mismo que os calumnian como malhechores, a la vista de vuestras buenas obras, den gloria a Dios en el día de la visita. Por eso se decía de los cristianos en el Antiguo Testamento, en los primeros tiempos, mirad cómo se aman. Sí, eran perseguidos, los mataban y todo, pero ellos daban ejemplo de unidad, daban ejemplo de santificación, daban ejemplo de cristiandad, ¿no? Entonces, dice forasteros y peregrinos. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto Pablo? Y porque realmente eran considerados extranjeros en una tierra que no era de ellos. ¿Sí? Extranjeros. O sea, quiere decir, no tenían derechos. Había un montón de derechos que no tenían. No tenían a tener... No. Una cosa es ser forastero. El forastero no podía casarse con gente de ahí, de ese lugar. No podía tener tierra propia. ¿Sí? Lo único que podía hacer era trabajar ahí. O sea que no podía tener nada propio. Solamente trabajaba para otro. Y en eso lo tiene claro Pedro. Pero fíjense la vuelta que él le da, una vuelta positiva. Porque dice, y también somos esclavos, porque muchos de los cristianos eran esclavos. Y el esclavo era peor que el forastero. Porque no solo no podía casarse con una mujer de ahí, no solo no tenía un lugar, sino que no tenía trabajo propio, sino que trabajaba para otro, bajo el pie del otro, ¿no? Porque era esclavo. O sea, era manipulado por el otro. Entonces, él dice lo siguiente: ante esta situación de persecución y negatividad, tengan en cuenta que esta no es nuestra patria. Es verdad. Entonces vivan como alguien que va caminando hacia la patria propia, que es el cielo. ¿Se dan cuenta? ¿Se entiende ahí? O sea, nosotros cristianos caminamos en medio de las persecuciones, en medio de que no nos entienden, hacia nuestra patria, donde sí vamos a tener el amor de Dios que nos va a abrazar, donde sí vamos a tener nuestro propio lugar, donde sí no vamos a tener que trabajar porque Dios nos va a dar todo. Entonces vivamos como caminando, como peregrinos en esta tierra hacia el cielo. Sí, somos forasteros, pero en el sentido de que no tenemos la patria acá en la tierra, sino en el cielo. Sí, somos peregrinos porque vamos caminando hacia la patria, no nos detenemos. ¿Vieron qué lindo? Y eso nos da fuerza, y eso nos ayuda a caminar. Esa es la carta a Pedro. Forasteros y peregrinos tomados desde el punto de vista positivo. Caminando hacia la patria que es nuestra, que es la patria del cielo. Buenísimo. Bueno, voy para adelante porque si no... La segunda carta a Pedro, que esta voy a hablar poquito porque está muy relacionada con la carta de Judas, que es la que le sigue. Son cartas donde se encuentran muchos problemas en la comunidad
Porque hay algunos maestros, falsos maestros, ¿sí?, que empiezan a enseñar cosas falsas a los seguidores de Cristo. Entonces, la segunda carta de Pedro y la de Judas son más bien llamar la atención, no solamente llamar la atención, y digan, tengan cuidado con los falsos maestros, ¿no? Y entonces por eso yo le puse vigilar y estar preparados, ¿no? Vigilar, tener cuidado, ¿no?, con los falsos profetas. Entonces, bueno, la tradición dice que fue Pedro, el mismo Pedro, el que escribió la carta, por más que sea distinta a la primera. Por ejemplo, Eusebio, Orígenes, Firmiliano y San Jerónimo dicen que fue el apóstol Pedro el que la escribió. Los argumentos internos también dicen que fue Pedro el apóstol el que escribió la carta. Bueno, en esta carta vamos a detenernos poco para dedicarle el tiempo que me queda a la carta de Juan, a la primera carta de Juan. Una introducción o saludo, el llamado a la fidelidad, ¿no?, por el hecho de los falsos maestros, y la alerta, este es el centro de la carta, alerta contra los falsos maestros. Después, la preparación para la escatología. La escatología es los últimos tiempos, ¿no? Ya estamos viviendo en los últimos tiempos, y termina con una doxología, doxo. Doxa es dar gloria, ¿no?, dar gloria a Dios. Bueno, entonces me detengo solamente en eso, que esta carta es escrita contra los falsos maestros, y estos falsos maestros trataban de alejar a los cristianos porque ellos llevaban una vida mala, digamos, una mala vida. O sea, contra la fe que Jesucristo había proclamado, ¿no? Vamos a la de Judas. La de Judas son los mismos falsos maestros, lo que pasa es que la diferencia está en que Judas señala que estos falsos maestros tenían una vida licenciosa, ¿no?, volcada al sexo, digamos, y entonces por eso le agrega un toque más. Judas es Judas Tadeo, ¿sí?, el apóstol, el escritor de esta carta. También es diatriba, o sea, incentiva a ir contra estos falsos maestros y exhorta a la comunidad a separarse de ellos y a seguir a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Bueno, este será el problema de los falsos maestros en lo que dice la carta a Judas, una vida sexual licenciosa, ¿sí? Y por eso movía a la comunidad a renegar de Cristo, ¿sí?, porque Jesucristo predica la pureza, precisamente. Ok. Entonces, lo que enseña la carta en el centro es la fe recibida debe ser recordada y defendida. Defender la fe, eso es importante. ¿Sí? Bueno, vamos a Juan. Juan es magnífica la carta y está muy relacionada con el Evangelio de Juan, ¿no?, con el Evangelio de Juan. Por eso el centro de la carta está relacionado con el capítulo 13 del Evangelio de Juan, que es la última cena, ¿no? Empieza en el capítulo 13, tanto amó Dios al mundo que envió su Hijo único, ¿no?, que se entregó por todos nosotros. Tanto amó Dios al mundo. Y ahí empieza a hablar de qué cosa. ¿Cuál es el centro de la carta? El amor. El amor a Dios y el amor al prójimo, que es de lo que habla el mandamiento nuevo. Este es el centro. Toca muchos temas teológicos, Juan, en la carta, pero el centro de la carta es el amor, como en el Evangelio, ¿no? Pero fíjense, el autor es Juan el apóstol, ¿sí?
No pasa con las otras dos cartas. Se dice que el autor de las otras dos cartas fue Juan el presbítero, otro Juan, discípulo de Juan el apóstol. Pero la primera carta sí fue escrita por Juan. La tradición en el Concilio de Roma determina que el autor de la primera carta de Juan es el evangelista Juan, el apóstol Juan. El autor de la segunda y de la tercera es Juan el presbítero. El lugar de composición se cree, según Papías, que fue en Éfeso, ¿no? Ahí estuvo Juan y la fecha de composición más o menos para el 100 antes de Cristo. Bueno, entremos. Acá hay muchas cosas de las que habla, todas relacionadas con el Espíritu Santo y el amor, ¿no? Después ustedes le pueden dar una mirada. Yo me voy a detener en el tema del amor, que está aquí. Primero, el amor de Dios a nosotros entregando a su Hijo. Primero, tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo. Si rechazamos al Hijo, rechazamos a Dios que entregó a su Hijo. Si lo aceptamos, nacemos de Dios, somos engendrados por Dios. Esto es muy importante, porque ¿qué pasa cuando una persona es engendrada por otra? Se vuelve hijo. Y entonces, cuando Dios nos engendra, nos hace hijos en Jesucristo. Jesucristo es hijo, nosotros somos hijos en Él. ¿Y cuál es la unión que tenemos con Jesucristo? El amor. Entonces somos engendrados en el amor. Y por eso nos hacemos uno con el Hijo, y al ser uno con el Hijo somos uno con el Padre. Es muy, muy lindo esto, y muy, muy profundo, y es una gran verdad. El amor fraternal después. Ese amor es difusivo de sí. Quiere decir, se comunica con los demás. Y entonces hay algo que creo que yo espero sorprenderlos, que no lo han escuchado nunca. Me parece, puede ser. Capaz que sí. Fíjense, Dios es luz, ¿no? Andar en la luz. Jesús es justo. Por eso hay que confiar en Él. Pero quiero detenerme en el tema del amor, ¿sí? Acá hay varios temas teológicos que ustedes pueden ver en la carta: la vida, la luz, el amor mutuo, el amor es dado, testigos. Yo me quiero quedar en esta cuarta. El amor es dado. Fíjense que en el Evangelio, ¿sí? Capítulo 13, versículo 34, ¿sí? Está el mandamiento nuevo. Dice Jesús: os doy un mandamiento nuevo. Dice doy. Ese doy, ese dar, en griego significa didomi. O sea, se dice en griego didomi. Esa palabra en griego, ¿sí? Significa un regalo. O sea, te doy un regalo. Te doy un regalo. Y entonces Jesucristo le dice: os doy un mandamiento nuevo, o sea, te doy un regalo, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Pero ¿cómo un regalo? Si es un mandamiento. El mandamiento es algo, una ordenanza, digamos, o sea, tenemos que cumplirlo, no un regalo. ¿Dónde está el regalo? Porque Jesucristo no nos va a mentir. Pero ¿por qué no os mando que os améis los unos a los otros como yo os he amado? Dice, os doy. Os regalo un mandamiento nuevo. ¿Dónde está el regalo? ¿Dónde está lo nuevo? ¿Dónde está ese regalo que Jesús nos da en el mandamiento nuevo? En el amor. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y entonces yo les pregunto, ¿cómo puedo amar como Jesucristo me amó? ¿Lo puedo hacer? Imposible. Con todo el amor que Él nos tiene, imposible. Pero hay una sola posibilidad.
¿Cuál es la posibilidad? Es como si yo le dijera, ustedes tienen que amar a mi mamá como yo la amo, si ni la conocen. ¿Cómo van a hacer? Hay una sola posibilidad, que yo les dé mi corazón a ustedes. Bueno, es lo que hace Jesucristo. Jesucristo dice, os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. ¿Con qué amor? Con el amor de Jesucristo. Entonces, el amor del mandamiento nuevo es un amor dado, es un regalo. Entonces, el don más grande y excelente que Dios nos ha dado es su amor. Que ese amor es el amor que hay entre el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? O sea, Jesucristo nos pide que nos amemos los unos a los otros con un amor eterno, con el Espíritu Santo, con un amor dado, que es un amor distinto, que es un amor nuevo. Por eso, en la Sagrada Escritura, ustedes van a encontrar 3 tipos de amores. Filio, que es un amor humano; eros, que es un amor pasional; y ágape. Ágape no está casi no está en el Antiguo Testamento y casi no está en la Antigüedad. El que más usa ágape como amor es Jesús, en el Evangelio de Juan y en la carta de Juan. Entonces, ese amor nuevo, ese amor distinto, es un ágape. Es un amor dado. ¿Se entiende? Pues es una cosa genial. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos va a pedir varias cosas cuando vayamos al cielo, pero sin duda que me va a pedir una. ¿Qué hiciste con el amor que te di? Con el amor que es el Espíritu Santo, el amor que es mío. Y fíjense que dice, amaos los unos a los otros, no amad a los otros, no, los unos a los otros, es mutuo. Fíjense que Aristóteles decía que es esencial al hombre la amistad. Es esencial al hombre la amistad. ¿Y la amistad qué es? Es el amor mutuo entre 2 personas. Se da el matrimonio, pero no solamente se da el matrimonio. Se da entre los cristianos. Y por eso vuelvo al principio. Y lo que decía Pedro, y lo que decía Santiago. Hey, compórtense como Jesucristo nos ha enseñado para que los demás nos vean obrar de acuerdo a nuestra fe, decía Santiago. Y Pedro, que nos vean actuar de modo justo o puro. Y entonces la gente que decía, mirad cómo se ama. Mirad cómo se ama. Espero que en estos tiempos también puedan seguir diciendo lo mismo, ¿no? Ya termino. Esto me gustaría tener mucho más tiempo para seguir compartiendo con ustedes, pero sé que tienen cosas que hacer y todo, pero espero. Mi idea es esta: dar las ideas principales de esta carta e incentivarlos a enamorarse de la Sagrada Escritura para ir siempre a ella cuando necesito y cuando no necesito. Decía San Jerónimo, ¿no? San Jerónimo es el patrono de la Sagrada Escritura. Él decía que cuando se iba a dormir se ponía a leer la Sagrada Escritura, ¿no? Porque cuando se iba a dormir, se dormía, la Sagrada Escritura se caía en su pecho. Y le gustaba que la palabra de Dios se quedase en su pecho durante el tiempo que él dormía, ¿no? Una cosa hermosa, ¿no? Entonces, por eso digo que la palabra de Dios entre en nuestros corazones, ¿eh? Gustad internamente lo que Dios tiene para decirnos, ¿no?, a través de su palabra. Bueno, chicos,
Las dos cartas que Juan escribe también se refieren a los conflictos que había en la iglesia. Este Juan no es Juan el apóstol, sino Juan el presbítero. Cuando empezaron a haber algunas trifulcas dentro de las comunidades, él escribe las últimas dos cartas. Bueno, termino con esta frase de la carta de Juan 1. La primera carta, 4:10. En esto consiste el amor, en que nosotros hayamos amado, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados. Muy bien. Con esto terminamos. Preguntas. A ver si ya pueden habilitar sus micrófonos si quieren hacer preguntas. Déjenme dejar de compartir esto. Y así. Muy poco el tiempo para tanto. O sea, es un placer escucharlo y daba para seguir, más allá de que se va la hora, Sí. pero es un gusto poder escucharlo y poder gustar de esa manera las cartas, como los textos anteriores que hemos visto. Ya. ¿Sabes qué, Carmen? Mi idea es, ya para el próximo curso, ustedes ya están terminando, para el próximo curso es poner más videos, ¿no? Sobre esto. Y entonces poder dedicarme más tiempo. Yo sé que es corto. De hecho, antes no estaba esto de las cartas católicas. Yo quise incluirlo en este curso y ahora ya queda corto. Entonces, la idea es poner más material. Así que muchas gracias primero por el halago y después lo segundo es por decirme que bueno, que debemos tener que poner más material. Está muy bueno. Ya lo hicimos con la licenciatura, como les decía al principio. Ahora con la diplomatura calculo que en las próximas cursadas lo voy a hacer. Sí, realmente, digamos, hay que enamorarse de la Sagrada Escritura. Digo, hay tantas cosas que es, digamos, es impresionante el solo entrar en la Sagrada Escritura, ¿no? El solo entrar en la Sagrada Escritura. Fíjense, a ver, voy a dejar de grabar para... Ya me saqué la selfie, profesor. ¿Cómo? Ya me saqué la selfie, profesor. Me parece perfecto. Me parece que, bueno, listo. Voy a seguir grabando y en todo caso después lo corto, porque tengo miedo de que me anule la grabación. Lo que decía es esto. ¿Saben que una vez, se van a reír, ¿no? Pero realmente fue una experiencia personal que me pasó con la Sagrada Escritura. Estaba un día muy enojado, ¿no? Porque había tenido un día malo, qué sé yo, ¿no? Y estaba súper enojado. Estaba en mi habitación, enojado. Y entonces digo, ¿qué hago, no? ¿Qué hago en esta situación? Y entonces digo, voy a abrir la Sagrada Escritura y a ver qué me dice Dios, ¿no? Y abro así al azar, ¿no? Tal cual fue. Abrí al azar y fue directamente al libro de la sabiduría. Ya después les voy a buscar el texto y se los mando si quieren, si les interesa. Y entonces, ahora sí dice si estás enojado, ¿no? Con los demás y estás mal, ¿no? Dice, va a tener poca vida. Dice así, ¿no? Entonces, en cambio, dice, si estás feliz, ¿no? Dice, toma una copa de vino, toma una copa de vino y vas a vivir muchos años, ¿no?
Entonces, automáticamente me salió la risa, digamos, ¿no? Sin duda que me fui a buscar una copita de vino y me calmó el enojo. Pero digo, qué grande, digo, hasta en los detalles, ¿no? Está en los detalles. Y hasta te hace reír, ¿no? Tiene esas sutilezas eh, para cambiarte algo. Después ha habido cosas más importantes. Lo que yo les dije del amor es mi tesis de la licenciatura. Yo hice la tesis sobre el mandamiento nuevo. Y se llama precisamente el amor de Dios, el amor de Jesucristo es un amor dado, regalado. Esa es la tesis. Es un amor dado y suena amor raro. En Bueno, esta época, distinto, ¿no? el amor de Jesucristo es raro, ¿no? Sí. Y por ahí cuando uno piensa en este amor que nos pide y uno hace su examen de conciencia o evalúa su día, y mi amor ha sido un desastre en las pequeñas cosas de todos los días. Entonces cuando usted decía el amor dado, a mí me sonaba el amor raro. Claro, sí, nos Bueno, resulta raro hoy. San Hoy y Agustín, siempre creo que ha sido un amor, a ver, raro sin faltar el respeto, pero es un amor dado con tanto amor bueno, San Agustín que lo no se llama, puede expresar. San Agustín lo llama con esta palabra, dice, es un amor distinto. San Agustín lo llama un amor distinto, ¿no? O sea, le podés aplicar todos los adjetivos que quieras, o sea, no se ha visto antes. Y entonces es nuevo, os doy un mandamiento nuevo. Claro. Nuevo, dice. Pero ¿por qué nuevo si en el Antiguo Testamento estaba el amar al prójimo? ¿Dónde está lo nuevo y en el amor? El amor es nuevo. Es distinto, ¿no? Sí, es una novedad. Y San Agustín le dice, no es un amor torpe, le agrega, ¿no? Pero es un amor pasional, también es pasional, como Dios. Es infinito, ¿no? Sí. Es un amor infinito, no tiene principio, no tiene fin, y es tan grande que por eso nosotros no lo podemos comprender y nos parece raro, porque no lo podemos abarcar. No, Es un amor ¿sabes qué? misericordioso. No Sí. creo que eso es lo que a mí siempre me llama la atención, ¿no? Nos ama como somos, ¿no? Con todos nuestros defectos, con nuestros terribles defectos, y aún nos sigue amando con ese amor misericordioso. Fíjate que el tema de la misericordia no es solamente compasión. Compasión es compadecirte de los demás. Le fue mal al otro y vos decís, uy, me siento muy mal porque vos te sentís mal, porque, no sé, falleció una persona querida o estás enfermo o lo que sea. La misericordia va más allá. No solamente se compadece de los demás, sino que soluciona los problemas de los demás. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, digamos, o sea, tenés que tener la fuerza no solamente de compadecerte del otro, sino ayudarlo. El Papa tiene una frase muy, muy linda que dice abrirle el oído al otro, ¿no? Abrirle el oído, o sea, escuchar, ¿no? Tenemos que ser en estos tiempos, ¿no? Porque lo decía Carmen, en estos tiempos tenemos que ser capaces, cristianos, de escuchar a los demás, ¿no? Y eso es parte de todo el amor, digamos, porque a veces no tenéis ganas de escuchar. Pero le agrego una cosita más, que se lo agrega San Agustín y es muy importante. Nosotros amamos el amor. A ver si lo entienden. Es muy profundo, pero me parece que ese amor que Jesús nos da, nosotros amamos el amor. No solamente amamos a Jesucristo, sino que amamos el amor que Él nos da. Entonces, ¿qué más querés? Eso decimos, ¿no? ¿Qué más querés? Digo, no me estoy enojando, sino al contrario. Yo digo, eso es lo que el hombre quiere, o sea, ser colmado por el amor. ¿Qué límite tiene el amor? No tiene. Decía Verónica, es infinito. No tiene límite.
Sí, no lo puedo abarcar, pero lo tengo. O sea, digamos, no se enojen porque no han tenido todo el amor que quisieran, no, busquen, enamórense. Digo, a ver, no, yo ya no me puedo enamorar, ya soy re grande. ¿Quién dice? ¿No? Digo, ¿qué es lo que te pide tu corazón? Digo, en definitiva. Lean Santa Teresita del Niño Jesús, lean Santa Teresa. ¿Cómo muere Santa Teresita del Niño Jesús? Te amo, le dijo Jesús. ¿No? Fueron sus últimas palabras. Fue revolucionario para ese tiempo porque le agarraba la estampita y le daba besos. ¿No? Por eso digo, creo que son tiempos para gozar de aquellos regalos que Dios nos da, ¿no? No, a ver, ¿cómo expresarlo? No culparse por haber perdido tiempo. No es eso. Porque a cada uno le llega el tiempo. Dar gracias por el hecho de que ahora me di cuenta. Está bueno. ¿Por qué? Porque te da esperanza, porque te da amor, porque te da ganas de vivir y porque te levantás en la mañana con ganas de seguir pensando en esto, digamos, sin la fiaca que te levantás cuando estás destruido, caído y todo eso. Eso es lo que te da Dios. Digo, se entiende, muchas veces entendemos a Dios como que nos pone, es como una persona que nos da un montón de reglas, ¿no? No. Jesucristo de hecho nos dio una sola en el Nuevo Testamento. El amor. Y San Pablo, fíjense, porque yo tengo un libro escrito sobre Gálatas, que lo he escrito en otro idioma porque lo tenía, digamos, estuve fuera mucho tiempo y ahora lo estoy traduciendo al español. Ya lo tengo casi, cuando tenga se los aviso. Pero fíjense, léanse el capítulo 5 de Gálatas, capítulo 5 de Gálatas. Ahí dice, para la libertad Dios nos ha hecho libres. Así empieza, ¿no? Para la libertad Dios nos ha hecho libres, ¿no? Y después dice, ¿dónde está la libertad? Y dice, en la elección, en la elección del amor, del mandamiento amor. La libertad siempre tiene en sí una elección. No puedes ser libre para nada. Oh, sí, soy libre de no hacer nada. Y estás eligiendo no hacer nada. Siempre hay una elección. Ahora, ¿cuál es la elección más perfecta que yo puedo hacer para ser feliz? El amor. Y lo dice San Pablo. Está por encima de todo lo que han enseñado los profetas y la ley. El mandamiento amor. Por encima de lo que han enseñado los profetas y la ley. Gálatas 5. Lean. Está muy bueno. Muy bueno. Entonces, digo, entonces, ¿qué es lo que el cristiano, por qué en los primeros tiempos la gente decía, mira cómo se ama? Y es por eso. Porque entendieron bien lo que Jesucristo vino a traer. ¿Y por qué el Espíritu, cuando Jesucristo se va, qué hace? Sopla el Espíritu sobre él. Os doy mi paz, le dice. ¿Qué es la paz para que no se peleen entre ellos? No, eso es poco, digamos, mucho más. ¿Qué es la paz? ¿Sí? La paz de ser colmados por el amor del Espíritu dentro de ellos. Bueno, no terminamos más. Sí. Pero fíjense, un detalle más. San Juan, en el Evangelio, cuando habla del amor del Espíritu Santo, dice que es el Espíritu de verdad, no dice el Espíritu del amor. Lo llama Espíritu de verdad en el capítulo 14.
¿sí? ¿Por qué le dice de verdad? Porque dice después, Él os enseñará todo. Y entonces, ¿quién es la persona que me quiere enseñar todo y que estará siempre conmigo? Esa es la otra palabra que usa. Estará siempre con usted. ¿Quién es el que siempre va a estar conmigo y me va a enseñar todo? El amigo, el que me ama, el que está. Por eso se llama Espíritu de verdad. Y lo llama después el Paráclito, ¿no? El Consolador, el que consuela. ¿Quién es el que consuela? El Hijo, el amigo. Está bueno, ¿ah? Qué hermoso. Bueno, es lindo. Ven, tenemos que nosotros, y sobre todo católicos, ¿no? Volver más a la Sagrada Escritura. Mucho más. Mucho más. Porque ahí encontramos cosas. Yo los animo a que encuentren la imagen de Dios que más les ayude. ¿No? Porque Dios es eterno y tiene tanta cosa que a veces no puedo comprenderlo. De hecho, la Sagrada Escritura dice, a Dios no lo puedes entender, es imposible. Bueno, entonces a mí me hace bien, esto se lo revelo, no se lo digan a nadie, tener la imagen de Dios como en los Salmos vieron cuando habla, el Señor es mi escudo, mi fortaleza, en quién me puedo confiar, ¿no? O el Salmo 23, ¿no? En verdes praderas me hace recostar. Bueno, pero a mí me gusta eso. El Señor es mi fuerza, es mi escudo, mi fortaleza. En quién me puedo recostar, ¿no? Muchos salmos traen esa. O Dios es un Dios celoso. Está muy bueno. O sea, quiere decir que no me va a regalar así porque sí. ¿No? Te llevaré al desierto y te compré. ¿Lo han visto esa parte? Cuando te llevaré al desierto y te llenaré, te llenaré de piedras preciosas y de un vestido y de todo eso. Todo eso lo que Te hablaré al corazón. Te hablaré al corazón. Todo eso es lo que hace Dios con el alma, ¿no? Y fíjense que está en el Antiguo Testamento y también está en el Apocalipsis. El Apocalipsis que dice, golpearé a tu puerta, entraré y cenaremos juntos. ¿No? ¿No dice eso? Desde el principio hasta el final, yo digo que la Sagrada Escritura es una carta de amor, ¿no? Que el novio le hace a la novia le hace a la novia. El cantar de los cantares. ¿No? Bueno, sí. Perdón, le estoy quitando mucho tiempo, pero es lindo. No hay nada mejor que ir a acostarse a dormir, ¿no? Con algunas palabras de ánimo, de fuerza. O cuando están tristes, digamos, o cuando están contentos también, ¿no? Bueno, buenísimo. No sé, ¿alguna pregunta más? Creo que he acaparado mucho tiempo. Sí, profesor, ¿le puedo hacer una consulta? Dime. Bueno, mi nombre es Claudia. Me llamó la atención leyendo la segunda carta de Juan que comienza, bueno, él mismo se presenta como presbítero, pero dice a la señora elegida y a sus hijos. ¿A quién se estaba refiriendo o eso no se sabe? Yo particularmente no lo sé. Te lo averiguo y te lo digo. Bueno. Hay varias cosas que todavía están en duda, sobre todo las personas a las cuales se dirigen, ¿no? En Pablo es un poquito más claro porque él usa nombres y más o menos se sabe, por ejemplo, en la carta a los filipenses, ¿no?
cuando está con Lidia, que ahora es Santa Lidia, y ahí es donde lo recibieron a Pablo cuando fue a evangelizar. Pero en estos evangelios, en estas cartas es difícil saber quién es. Pero si los exégetas lo han determinado, te lo digo. Bueno, Déjame buscarlo y está bien, gracias. No hay problema, claro. ¿Alguna otra? ¿Vamos a tener otra clase virtual, profe, o no? Me parece que esta es una de las últimas. Sí, porque ahora ya dentro de poco van a venir los recuperatorios y después viene la clase, digamos, el examen final. Lo que podemos hacer, si quieren, antes del examen final, hacer una clase más para preguntas, ¿sí? Para que ustedes pregunten todo lo que quieran saber, ¿sí? sobre el examen final y sobre alguna duda que hayan tenido del material que han estudiado. ¿Sí? Si les parece, lo hacemos libre. Si es posible, sí. Buenísimo. Sí, profe. Lo hacemos libre para el que quiera venir y el que tenga dudas. Listo. Ya la preparo y la pongo en el aula, les aviso. Gracias. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. No, de nada. Un gusto. Bueno, si no hay pregunta, ¿alguna otra pregunta si quieren? Si no, damos por terminada. Nos vamos a leer la Sagrada Escritura. A ver qué dice el Espíritu. A ver qué tengo acá unos chats. Bueno, acuérdense, ahí que veo lo del tema de, acuérdense de la selfie, de la fotito, ¿no? Y ya mañana les voy a habilitar para que ustedes puedan subirla, ¿no? Bien. La suben a la plataforma, sí. Cuando yo voy a habilitar una carpeta que dice, ¿cómo es? Yo estuve, creo que ya la habilité, pero bueno, la voy a habilitar. Yo estuve en la clase. Y ahí entonces la pueden subir. En la parte donde dice responden, ustedes apretan ahí y suben van a poder subir la foto. Okay. Así que, digo, ahí se perdieron lo de las selfies, sáquensela ahora, digamos, y listo. Sí. Igual, digamos, yo ya sé cuánta cantidad hay y han estado, digamos, los nombres de ustedes, así que ya sé. Es solamente una formalidad, ¿no? Buenísimo. ¿Todos pueden sacarse la selfie o alguno tiene problema? Si no, abran las cámaras y yo saco así, una general. ¿Pueden todos? Es fácil. Dale. ¿Sí? Ah, bueno, entonces sacamos así, profe Sonreí. Bueno. abran las cámaras. Buenísimo. Sí, yo sé que no es tan fácil a veces por el celular. Bueno, lo saco así. Gaby, ahí está Gaby, Carlos, Luciano y Juan Carlos. ¿Quieren abrir la cámara? Ahí está, mirá. Ahí los puse a todos casi. Ahí está Luciano. Bueno, salen los nombres en todo caso. Sí, salen los nombres. Listo. Perfecto. Ahí está. Listo. Ahí está. Muy bien. Los que la tienen, súbanla igual, porque tiene como una nota y entonces así se me hace más fácil a mí después cargar la nota. La nota es aprobado o no aprobado, digamos, o sea, nada. Okay. Es para eso. Nada. Dale. Bien. Yo te subo las dos, profe. Te subo la selfie y te subo esta. Buenísimo, Silvia. Bueno, listo, entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer. Nos vemos en la próxima clase. Gracias, profe. Si Dios quiere. Nos vemos. Gracias, hermosa la clase.
Sí. Bueno, Chao, gracias. que Dios la Chao, bendiga. gracias. Vemos. Adiós. Hasta luego, gracias. Hasta luego.